acá, a Acapulco, y ver este gran grupo de personas que nos muestran a nosotros lo que es la obra de Dios. Cómo puede comenzar tan pequeña, pero cómo Dios puede bendecirla y respaldarla grandemente. Esperamos que Él pase para que nos dé la bendición que Dios tiene por sus labios para nosotros. Con ustedes, nuestro amado hermano William Soto Santiago. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí. Es para mí un privilegio muy grande estar entre ustedes en esta ocasión para saludarles y para decirles que nuestra redención, la redención de nuestros cuerpos terrenales, está muy cerca. O sea, la transformación de nuestros cuerpos. Dice el Señor Jesucristo, orad, el verso 36 del capítulo 21 de San Lucas, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de evitar, dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es lo que el Señor Jesucristo desea para sus elegidos, que estemos todos delante del Hijo del Hombre en pie para escuchar su mensaje y para así conocer las cosas que nosotros debemos creer hoy. Cosas que debemos creer hoy serán dadas a conocer en este tiempo final. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Y una de las cosas que nosotros debemos conocer hoy y debemos creer hoy es lo que está prometido para este tiempo final. Tenemos grandes promesas para nuestro tiempo, las cuales nosotros debemos creerlas. Nosotros estamos viviendo un tiempo como el tiempo de Noé, pues el Señor Jesucristo dijo que el fin del tiempo, el fin del siglo sería como en los días de Noé. Así sería el tiempo de la venida del Hijo del Hombre. Ahora, en el tiempo de la venida del diluvio, días antes, habían cosas que debían las personas creer. Y las cosas que debían creer en aquel tiempo eran dadas a conocer por un hombre con un mensaje. Ese hombre se llamaba Noé. Él tenía la revelación divina de las cosas que Dios quería que la gente conocieran y de las cosas que Dios llevaría a cabo en esos días. Y no creer lo que aquel hombre estaba dando a conocer de parte de Dios era algo muy terrible. Pues dice la Escritura, dice el mismo Señor Jesucristo, que aquellas personas que no creyeron y no conocieron lo que Noé estaba hablándoles, dice que vino el diluvio y se los llevó a todos, aunque tenían muchas religiones en aquel tiempo, aunque tenían grandes ministros en aquel tiempo, pero habían cosas que debían creer en aquellos días, las cuales eran dadas a conocer por el mensajero de Dios para aquellos días, Noé, el cual con su mensaje daba a conocer aquellas cosas. Luego, más adelante, en el tiempo de Moisés. En el tiempo de Moisés habían cosas que la gente debían creer. Y Moisés, con su mensaje, comenzó a dar a conocer las cosas que la gente debían creer en aquellos días. Moisés era un hombre, un profeta enviado de parte de Dios con un mensaje.
un mensaje para una nueva dispensación, un mensaje de bendición para el pueblo hebreo y de juicio divino para los egipcios. Y las cosas que Moisés estaba hablando, estaba dando a conocer, eran las cosas que la gente debían creer y conocer. También en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Jesús habían cosas que la gente debían creer. Eran las cosas que estaban prometidas para aquellos días. Así como las cosas que Moisés habló, eran las cosas que estaban prometidas para aquellos días. Ahora en el tiempo de Jesús, Jesús comenzó a dar a conocer las cosas que correspondían a aquel tiempo. Y Jesús decía, como yo veo al Padre hacer, así yo hago. Y lo que yo escucho al Padre hablar, eso es lo que yo hablo. Y la palabra que me diste, oh Padre, yo les he dado y ellos la recibieron. Eran las cosas que ellos debían conocer en aquellos días. Jesús les hablaba de la venida del Hijo del Hombre en aquellos días. Les hablaba del Hijo de Dios manifestado en aquellos días. Y les hablaba de la obra que el Hijo del Hombre, que el Hijo de Dios llevaría a cabo en aquellos días. Él les hablaba acerca de la muerte del Hijo del Hombre en la cruz del Calvario. Él les decía que el Hijo del Hombre sería levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Él les hablaba de las cosas que el Hijo del Hombre estaría llevando a cabo en aquellos días conforme a lo que estaba prometido en la Escritura. Y esas eran las cosas que la gente en aquellos días debían creer, debían conocer y debían comprender para aquellos días, para recibirlas de todo corazón. Pero fueron esas las cosas que la gente no comprendían, que las religiones de aquel tiempo no podían aceptar, que el sumo pontífice no podía comprender para decirle amén a lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. Y se cumplió la palabra escrita, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron, no pudieron entender, no pudieron creer que aquel era el Mesías, el hombre que ellos estaban esperando, el profeta que estaba prometido para aquellos días. Pero él no se detuvo. Él siguió hacia adelante llevando a cabo la obra que le había sido encomendada en su mano. Siguió adelante hablando las cosas que la gente debían escuchar en aquellos días y creer en aquellos días. Y comenzó también a anunciarle las cosas que vendrían más adelante. Les habló de la primera venida del Hijo del Hombre y también le habló de la segunda venida del Hijo del Hombre, cuando les dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como en los días de Noé y como en los días de Lot, y que también sería como el relámpago que sale del oriente, la tierra de Israel en donde fue la primera venida del Hijo del Hombre, y se muestra en el occidente, en la tierra de América, donde la segunda venida del Hijo del Hombre está prometida para ser cumplida. Es el occidente, la tierra de América, en el tiempo final, quien tiene que conocer las cosas que debe creer conforme a las promesas divinas. Tenemos para nuestro tiempo la promesa de la venida del Hijo del Hombre en el occidente. Tenemos la promesa de la venida de los ángeles del Señor en la venida del Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para con gran voz de trompeta llamar y recoger a todos los elegidos. Esas son cosas que debemos creer en el día en que nosotros vivimos.
está prometida la siega, la cosecha del trigo y de la cizaña, para la cual vienen los ángeles del Señor con gran voz de trompeta. Viene el ministerio de Moisés y Elías, como fue representado en el monte de la transfiguración, cuando el Señor Jesucristo allí mostró la venida del Hijo del Hombre para el fin del tiempo, en donde apareció Moisés y Elías, uno a cada lado, para cumplir así la promesa que decía: y a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia. Eso es la venida del Hijo del Hombre en el fin del tiempo, en el fin del siglo, porque Él se representa, se simboliza con el sol. Por eso en el monte de la transfiguración su rostro brilló como el sol, y sus vestiduras fueron blancas, resplandecientes como la luz, y aparecieron allí, como dice Malaquías, y en sus alas traerá salud. Las dos alas de salud, de salvación, que traerá la venida del Hijo del Hombre, son los ángeles del Señor, como fue mostrado en el monte de la transfiguración. Dos alas, una a cada lado, Moisés y Elías, uno a cada lado. Y el ministerio de Moisés y Elías, como dos poderosas alas ministeriales, serán las que serán de beneficio espiritual para todos los elegidos, porque con gran voz de trompeta serán llamados por los ángeles del Señor, por el ministerio de Moisés y Elías. Serán llamados todos los escogidos para ser preparados para la transformación de sus cuerpos, que es la redención de sus cuerpos en el fin del tiempo. Y los muertos en Cristo, dice la Escritura, escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. Y les veremos en el fin del siglo, le veremos y seremos transformados nosotros, y todos juntos estaremos en cuerpos incorruptibles, cuerpos glorificados, para así regresar a la eternidad de donde somos, porque de la eternidad hemos venido para participar en el programa divino de esta etapa terrenal, pero regresamos en el programa divino a la eternidad conforme a sus promesas, para tener la estatura de un hombre perfecto, para ser iguales al Señor Jesucristo, pues dice el apóstol San Pablo: porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, antes de la fundación del mundo, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios allá en el Génesis, allá en el comienzo, cuando Dios formó a Adán. Pero luego de la caída del hombre, el ser humano perdió esa imagen, y los seres humanos han estado viniendo a la tierra sin esa imagen divina. Pero al final regresaremos a la eternidad con la imagen divina, con la imagen y semejanza del Señor Jesucristo, para vivir por toda la eternidad. Estas son cosas que nosotros debemos creer y debemos conocer en el fin del siglo, porque son las cosas prometidas para llevarse a cabo en el fin del siglo. Nosotros debemos creer la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, con gran voz de trompeta, llamando a los elegidos
reuniendo, recogiendo a los elegidos para la transformación de sus cuerpos, pues todos son llamados en el fin del siglo para ser preparados para recibir la fe para la transformación y para el rapto. Y es necesario que nosotros creamos estas cosas, porque son las cosas prometidas para el fin del siglo. Son cosas que debemos creer y debemos conocer. Para el fin de esta generación, el Señor Jesucristo dijo que acontecerían estas cosas. Él dijo que no pasaría esta generación sin que todas estas cosas aconteciesen. Él dijo: y verán la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y son cosas que debemos nosotros creer, porque son cosas que no pasarán sin que no dejarán de acontecer hasta que esta generación se vaya. O sea, no pasará esta generación sin que estas cosas acontezcan. ¿Y qué generación es la que dice el Señor Jesucristo que no pasará, que no terminará sin que acontezcan estas cosas? Es la generación de la cual Él está hablando, que verá la higuera reverdecer. La higuera es el pueblo hebreo, y una generación son 40 años. Y el pueblo hebreo, la higuera comenzó a reverdecer para algunos en el 1946 y para otros en el 1948. La higuera es el pueblo hebreo, y una generación son 40 años. Los 40 años que comenzarían desde que el pueblo hebreo sería establecido como una nación libre y soberana en su propia tierra, no pasará sin que acontezcan estas cosas que nosotros debemos creer hoy, que nosotros debemos entender y debemos ver antes que termine esta generación. Son cosas que estarán aconteciendo antes de terminar esta generación. Para algunos termina esta generación en este año 1986 y para otros en el 1988. Pero no terminará esta generación sin que estas cosas acontezcan. No pasará esta generación sin que veamos la señal del Hijo del Hombre en el cielo, sin que veamos la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y con gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos. Esta es la generación que no terminará sin que acontezcan estas cosas, y nosotros somos los seres humanos que veremos acontecer estas cosas en esta generación. Él dijo: y cuando estas cosas acontezcan, comiencen a acontecer, levantad vuestras cabezas al cielo, porque vuestra redención, vuestra transformación de vuestros cuerpos está cerca. Estamos viviendo en la generación que está experimentando el cumplimiento de las grandes profecías del Señor Jesucristo y de todos los profetas que hablaron del fin del siglo. Estamos viviendo en la generación que estará viendo en estos días
la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Y qué es la señal del Hijo del Hombre en el cielo? Veamos lo que fue la señal de la primera venida del Hijo del Hombre, para que así podamos comprender lo que es la señal del Hijo del Hombre en el cielo, en el fin de esta generación. Porque estará anunciando la venida del Hijo del Hombre en esta generación antes de concluir esta generación. Ahora, 2000 años atrás, cuando vino el Hijo del Hombre en la tierra de Israel y salió como el relámpago para alumbrar allá el entendimiento de los seres humanos, para que comprendieran lo que en aquel tiempo estaba aconteciendo en el programa divino. Cuando vino el Hijo del Hombre, cuando nació allá en Belén de Judea, apareció en el cielo la señal del Hijo del Hombre, conocida como la estrella de Belén. Los magos que vinieron hasta la tierra de Israel buscando al Mesías, decían allá en Jerusalén: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Era la estrella del Mesías, era la estrella, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, la cual estaba siendo vista por aproximadamente 2000 años. Pero la gente de aquel tiempo no comprendió. A los suyos vino y los suyos no le comprendieron. No comprendieron las cosas que acontecieron en aquel tiempo. No comprendieron la venida del Hijo del Hombre en aquellos días. No comprendieron la señal del Hijo del Hombre, la estrella de Belén en el cielo en aquellos días, anunciando la venida, el nacimiento del Hijo del Hombre, del Mesías, que ya estaba en la tierra de Israel, allá en el oriente. La señal del Hijo del Hombre 2000 años atrás, en la primera venida del Hijo del Hombre, fue una estrella, la estrella de Belén. Algunos dicen que fue el mismo cometa Halley que apareció en aquellos días, pero haya sido el cometa Halley o no haya sido, lo importante es que aquella estrella fue la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y para el fin del siglo, para el fin de esta generación, antes de concluir esta generación, está prometida la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y así como aquella señal fue una señal literal en el cielo de un astro, ya fuese el cometa Halley o alguna otra estrella que formó la estrella de Belén, hoy en día la señal del Hijo del Hombre en el cielo estará siendo vista en el mes de marzo y también parte del mes de abril, y será esa señal del Hijo del Hombre en el cielo lo que hoy en día le llaman el cometa Halley. Esa es la señal del Hijo del Hombre en el cielo antes de terminar esta generación, dando a conocer que estamos viviendo en el fin de esta generación, en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, para llamar con gran voz de trompeta a todos los elegidos y transformar luego a todos los elegidos y llamar a los muertos en Cristo y resucitar a todos los muertos en Cristo en el fin del siglo. Estamos viviendo en el fin del siglo. Estamos viviendo en el fin de esta generación. Por lo tanto, estas son cosas que nosotros debemos creer, porque son las cosas que Él prometió que estaría Él llevando a cabo antes de finalizar esta generación. Cosas
que debemos creer. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y que pasen todos muy buenas noches. Dejo con ustedes al misionero internacional Miguel Bermúdez Marín para concluir en esta noche. Dios les guarde y les bendiga. Gracias a Dios.